Así que si alguna vez hablas o te encuentras con norteafricanos, me refiero a, ya sabes, libios, tunecinos, argelinos, especialmente marroquíes. Y si les haces una pregunta, se abrirá toda una caja de Pandora, usualmente llena de respuestas llenas de rabia, dependiendo de a quién le preguntes. Algunas personas dirán que sí, por supuesto. Otros dirán que no, definitivamente no. Yo diría que la mayoría o una especie de mayoría de ellos podría decir que no. No tengo los números exactos, pero bueno. Y después de 45 minutos de escuchar respuestas apasionadas, empiezas a darte cuenta de lo importante que es esta sola pregunta para millones de personas en esta parte del mundo. Porque a veces solo quieres saber, ¿ustedes son árabes? Hablemos de geografía. Hola a todos, soy su anfitrión Barbie, y vaya, hola oscuridad mi vieja amiga. ¿Qué tenemos aquí? Es la taza Code Black de Geography Now. Esta es uno de los muchos artículos que puedes conseguir en geographynow.com. Siéntete libre de comprar lo que quieras. Tenemos mucha mercancía genial en el sitio web. Tenemos sudaderas con capucha, tenemos mochilas de cordón, tenemos tazas. Consíguela, haz lo que quieras con ella, no me importa, bebe de ella, no me importa, es tuya. Y como siempre digo, no es venderse si es tu propia marca. En fin, en este mundo hay muchos países que comparten un idioma común con otros países. Sabes, puedes encontrar el español hablado en toda América, desde Chile hasta África en Guinea Ecuatorial. Puedes encontrar el ruso hablado en todas partes, desde Bielorrusia hasta Tayikistán. Pero al igual que estas regiones del mundo donde se habla un mismo idioma, te das cuenta de que solo porque se hable ese idioma ahí, no necesariamente significa que la gente tenga raíces del lugar de origen de ese idioma. Ahora, el idioma árabe se originó en la península arábiga. Algunos dicen que las primeras tribus árabes vinieron de lo que hoy es Yemen, y actualmente Yemen alberga algunos de los sitios y secretos más antiguos conocidos del mundo árabe. Dicho esto, como puedes ver ahora, el idioma árabe se ha extendido mucho más allá de la península arábiga, teniendo estatus oficial desde Marruecos hasta las Islas Comoras frente a la costa este de África en el Océano Índico. El auge del Islam es obviamente el factor más importante que contribuyó a este bloque lingüístico. Y así como los idiomas europeos se difundieron por todo el mundo, el árabe se convirtió en la lengua franca para varios pueblos en Asia Occidental y el norte de África. Ahora, esta pregunta de si eres árabe es algo polémica en varias regiones del mundo de habla árabe. Por ejemplo, si vas al Medio Oriente, algunas personas podrían decir que son levantinas o mesopotámicas en lugar de árabes. O si vas a lugares como Sudán, podrían decir algo como somos afroárabes o somos africanos de habla árabe, o algunos podrían decir que somos una mezcla, o todo depende de a quién le preguntes. Si viste a Ruba en mi episodio de Sudán, mi copresentadora, ella lo explicó bastante bien en la sección demográfica, así que sí, mira ese episodio si aún no lo has visto. Y cuando vas al norte de África, notarás que hay una macrorregión muy distinta que tiene una dinámica completamente diferente al resto del mundo árabe. Las personas en esta región son ferozmente protectoras de su identidad y te harán saber quiénes son. Tanto así que de hecho crearon su propia unión intergubernamental aparte de la Liga Árabe. Esta es la región llamada el Magreb. Básicamente incluye a todos los países y grupos étnicos del norte de África, excepto Egipto. La razón es que Egipto tiene toda una identidad separada, diferente al Magreb. En el Magreb tienes 5 países: Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Y dependiendo de con quién hables, algunas personas podrían incluir al Sahara Occidental, RASD, Polisario, pueblo saharaui, como quieras llamarlo, pero hablaremos de eso más adelante, ¿de acuerdo? De todos modos, básicamente, en esta macrorregión del norte de África, parece haber una identidad compartida muy interesante e intensa entre muchas de las personas, no todas, pero muchas de ellas, con rasgos y costumbres que todos reconocen o con los que están familiarizados. Aunque incluso si tienen problemas entre ellos, todo se remonta a la ideología de que somos pueblos magrebíes. ¿Sabes qué es lo loco? He viajado bastante. No lo digo para presumir ni nada, pero literalmente es parte de mi trabajo. Viajo mucho por mi trabajo y de hecho esta es una de las partes del mundo, una de las regiones a las que aún no he ido. Como ya sabes, Egipto o Marruecos son súper turísticos, ya sabes, las pirámides de Giza, lo que sea. Nunca he estado en el norte de África. Y eso es aún más loco porque de hecho tengo una conexión genética personal con este lugar. Así que, primero que nada, la gran mayoría de los pueblos del Magreb son afroasiáticos, que son como la rama familiar de todos los grupos lingüísticos y pueblos que están en esta área. Literalmente acabo de hacer un video explicando los grupos de lenguas en todo el mundo, pero para aquellos que no lo saben, afroasiático incluye muchas de las principales ramas lingüísticas como la semítica, la bereber o amazigh, la cushítica, la chádica, la oromoica y el copto egipcio. Así que prácticamente todos esos idiomas están relacionados entre sí de manera lejana. Es como el español y el alemán, ya sabes, no se entienden entre sí, pero todos pertenecen al indoeuropeo. Así que están relacionados de alguna manera, pero muy lejanamente. Lo mismo pasa con todos los grupos de idiomas
idiomas en esta área, ¿de acuerdo? Son primos lejanos entre sí en su mayoría. Y la regla general con la región del Magreb es que normalmente mientras más al oeste vas, menos árabe se vuelve. Y aquí está el asunto. Incluso las personas que se identifican como árabes en el Magreb todavía tienen sus propias culturas distintas y, ya sabes, subgrupos entre ellos y dialectos. Es una locura. Así que esto es lo que voy a hacer. Voy a desglosar el Magreb por región y por grupo étnico distinto que ocupa esa región en particular. Así podrás entender más o menos cómo están estructuradas demográficamente las cosas dentro de esta zona. Bien, así que empecemos con el grupo étnico más grande de esta zona, los Amazigh. Quizá los conozcas como los bereberes. Es un término algo anticuado, pero algunas personas todavía lo usan. Incluso he escuchado a algunos Amazigh decir sí, no nos molesta que nos llamen bereberes, pero no sé. La palabra nativa para eso es Amazigh, así que normalmente solo digo eso. Pero si eres Amazigh o bereber, ¿cómo prefieres que te llamen? No lo sé. Yo solo, lo que sea. Solo voy a decir Amazigh, ¿de acuerdo? Los pueblos Amazigh son los grupos no árabes más grandes dentro del área del Magreb, y en su mayoría habitan las zonas de lo que ahora son Marruecos y Argelia. Tanto así que ahora el idioma Amazigh es cooficial junto con el árabe tanto en Marruecos como en Argelia. Así de común es escuchar que se hable. Incluso tienen señales de calles escritas en el idioma Amazigh. Tienen su propio alfabeto y sistema de escritura. Es una locura. Se ve muy genial. Oh, me encanta ese alfabeto. Oh, y aquí está el asunto. Incluso dentro de la comunidad Amazigh hay montones y montones de tribus, clanes y subafiliaciones entre los pueblos Amazigh. Por ejemplo, una persona Amazigh en Marruecos podría ser completamente diferente de alguien en medio del Sahara en Argelia. Ya sabes, es como que tienen una identidad compartida, pero también tienen culturas distintas. Sabes, también se trata de regiones geográficas, así que en términos generales, los pueblos Amazigh están divididos entre 3 o 4 regiones, dependiendo de cómo lo consideres. Oeste, montaña y este. Marruecos tiene la población más grande de pueblos Amazigh. Los más conocidos son los rifeños, que viven en las montañas del Rif, así como los pueblos Amazigh de las montañas del Atlas y los pueblos Amazigh, Shilha y Tashili, que vivían en el sur en zonas más secas y desérticas. El pueblo Amazigh rifeño en realidad tuvo en algún momento un movimiento separatista y de hecho actualmente hay una comunidad Amazigh rifeña en Marruecos. Y lo expliqué en otro de mis videos anteriores sobre los grupos separatistas de África. Pero sí. Luego vamos a Argelia y ahí se ve un poco diferente. Argelia tiene a los Amazigh Kabilios, principalmente en las montañas de Kabilia. Ellos también tuvieron su propio tipo de movimiento separatista. Probablemente estos son los Amazigh dentro de Argelia que tienen el sentido más fuerte de identidad cultural nacional. Y sí, viven en las regiones montañosas mediterráneas de Argelia. Y muchos de ellos también están muy urbanizados. No son pastores, de hecho muchos de ellos son Amazigh urbanos. Además también tienes a los Amazigh Shawi, principalmente en el este de Argelia, así como en partes de Túnez. Y también están los mozabitas que se encuentran en el valle de Tensab, en la región de los oasis del Sahara. Muchos de ellos son musulmanes ibadíes, que es una secta del Islam. Básicamente son la gente de los oasis en Argelia. Y luego, si vas muy al sur de Argelia, te encuentras con los tuaregs. Ahora, algunas personas dicen que los tuaregs son completamente distintos de los Amazigh hasta el punto de que son un grupo étnico totalmente diferente y separado, pero técnicamente están relacionados con los Amazigh, pero algunos de ellos dicen que no lo son. No nos llamen Amazigh, somos tuareg y lo que sea. Al menos en el aspecto lingüístico están emparentados. Los tuaregs son probablemente algunos de los pueblos más genuinamente saharianos. Probablemente sean de las personas que viven más lejos del océano en el planeta. Y aquí está el asunto. Para Malí, sí, ellos son parte del movimiento de Azawad en el norte de Malí. Ese es el grupo de personas que ha estado en conflicto con la AES, la Alianza de Estados del Sahel, que es una confederación conjunta entre Malí, Burkina Faso y Níger. Y es toda una situación complicada en este momento entre los gobiernos de esos 3 países contra el movimiento tuareg de Azawad dentro de las regiones saharianas del norte de Malí. Es mucho. Hice un video sobre eso. Sí, échale un vistazo. Quiero decir, hago videos sobre muchas cosas, ¿no? Soy como un tipo que habla de geografía. Sí. En fin, esos son los pueblos Amazigh, los grupos más grandes dentro de las regiones magrebíes del norte de África. Pero también hay otros grupos. Por ejemplo, obviamente los pueblos que se identifican como árabes, pero incluso dentro de la comunidad árabe del norte de África o de las personas que se identifican como árabes, ellos también tienen sus propias subdivisiones y subgrupos. La mayoría de las personas en Libia hablan el dialecto Suleimi del árabe. En Túnez, principalmente es el dialecto Ilaliyan. Argelia y Marruecos comparten sus propias versiones oriental, occidental y central de Darija. Y en muchas partes de Túnez también hablan árabe prehilaliano,
que también es muy similar al idioma maltés en el país de Malta. Malta no está muy lejos de Túnez, y muchas personas en Túnez dicen que pueden entender a los malteses cuando hablan y viceversa. El único idioma semítico en la Unión Europea y está mayormente relacionado con el árabe tunecino, ¿no es una locura? Todos en el mundo árabe saben que el dialecto de Marruecos y, hasta cierto punto, el de Argelia son algunos de los dialectos más difíciles de entender en todo el mundo de habla árabe. Y el Darija, ese dialecto es único porque fusiona múltiples influencias de varios idiomas, como por ejemplo de las lenguas amazigh, un poco de francés, un poco de español, de todo. Simplemente mezcla todo y crea este idioma completamente nuevo, casi totalmente diferente, el Darija. De todos los países del norte de África, Marruecos es el único reino. Es la única monarquía. Ellos tienen un rey, mientras que todos los demás países tienen su propia república o cualquier otro sistema. Ahora, vamos rápidamente de regreso a la parte atlántica más occidental del Magreb, lugares como Mauritania, Sahara Occidental o sur de Marruecos, como lo quieras considerar. No voy a entrar en una discusión geopolítica en este momento. Ahí encuentras a los pueblos saharauis y mauritanos que hablan árabe hassanía. Y esto es algo completamente diferente. Ellos hablan árabe hassanía, que es un dialecto totalmente distinto. Es un dialecto fuerte del árabe. Y cuando la gente árabe lo escucha dicen, ok, ahora sé de dónde eres. Los mauritanos en el mundo árabe son como la tierra del viento y los poetas. Cuando vas a Mauritania hace un viento tremendo. Hace calor y el sol pega fuerte, pero también hay mucho viento. De verdad, qué barbaridad, tanto viento. Nunca he visto un lugar más ventoso en mi vida. Pero sí, y los mauritanos son conocidos por ser algunos de los mejores poetas de todo el mundo árabe. Pero sí, los pueblos saharauis y los árabes hassaníes en Mauritania normalmente se dividen en dos clases, los moros blancos y los moros negros. Es complicado porque si les preguntas te dirán sí, hablamos árabe, pero tenemos nuestras propias raíces basadas en los pueblos nativos del Sahara. Y quizá incluso algunos de ellos dicen que tenemos un poco de herencia bantú también, que viene de las partes de África Occidental que están justo debajo de ellos. Realmente depende de con quién hables. No hay una respuesta clara para todos ellos porque todos provienen de diferentes linajes y tribus, pero en términos generales, los pueblos que hablan árabe hassanía de las regiones más occidentales del Magreb. Así que eso es el Magreb occidental. Ahora vamos un poco más al este y vayamos a Argelia. Ahora, según lo que entiendo por hablar con argelinos y todo eso, Argelia es como el punto intermedio donde es como el puente entre el mundo árabe, el mundo amazigh y el mundo mediterráneo. Es como si todo chocara en Argelia. Y también encuentras muchas cosas francesas porque Francia los colonizó por un tiempo y ves mucha arquitectura francesa. Argelia es como si estuvieran pasando por como 8 crisis de identidad diferentes en este momento. Pero por si sirve de algo, sí tienen una cultura amazigh nativa muy fuerte. Por eso el idioma amazigh también es cooficial junto con el árabe en su país. También tienen el grupo más grande de tuaregs del Magreb en el sur. ¿Sabes qué es una locura? Cuando hablo con norteafricanos, todos me dicen lo mismo. Incluso los egipcios, como los norteafricanos que no son del Magreb, dicen, los norteafricanos, ¿sabes? Podemos ser intensos, pero la regla número 1 es no meterse con la gente del desierto. Eso es lo que todos me dicen. Cuando vas a cualquier lugar en el norte de África, Libia, Argelia, Túnez, lo que sea, bla, 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 no te metas con la gente del desierto, porque la gente del desierto tiene algo completamente diferente. No los faltes al respeto. Eso es lo que todos me dicen. No sé si eres norteafricano, no lo sé. Tal vez puedas confirmar si eso es cierto o no, pero yo lo creo porque si yo estuviera en el desierto y viera a gente del desierto, diría, sí, no te voy a decir qué hacer, estoy en tu territorio. Así que me estoy desviando, me estoy saliendo del tema. En fin, volviendo, ¿dónde estábamos? Argelia. Sí, Argelia. Cuando vas a Argelia, es muy gracioso porque tienen una relación tan rara y complicada con Marruecos, porque culturalmente son muy parecidos a Marruecos, tienen todo el tema amazigh, por supuesto. Pero ellos no tienen un monarca. También tienen esta discusión sobre todo el asunto saharaui con el Sahara Occidental. Y ese es como el meollo del conflicto entre ellos, porque Argelia alberga a muchos de los saharauis en Tinduf, la ciudad que está en la frontera con Marruecos. Y ya sabes, eso hace que la relación de Marruecos con Argelia sea un poco complicada, argelino, bla, 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 va y viene, pero básicamente son como hermanos. Son como hermanos, pero discuten por este asunto saharaui. Y bueno, Argelia y Marruecos. Estoy bastante seguro de que mis suscriptores marroquíes y argelinos van a explicar mucho en los comentarios para ti, así que no tengo que hacerlo yo. Ahora vamos a Túnez. Túnez es como una especie de caso extraño en todo esto porque los tunecinos, según lo que entiendo y por mis conversaciones con personas tunecinas,
Y tunecinos, si están en los comentarios, por favor corríjanme si me equivoco. Pero los tunecinos tienen una especie de identidad separada, aparte del tema Amazigh. Claro, algunos podrían decir que sí tienen raíces Amazigh nativas, pero lo curioso es que muchos tunecinos en realidad prefieren aferrarse a sus posibles raíces cartaginesas o quizá fenicias. Hace mucho tiempo Túnez fue el hogar de Cartago, el mayor rival del Imperio Romano. Y los cartagineses son básicamente descendientes de los antiguos fenicios, porque los antiguos fenicios eran una cultura marítima muy fuerte que venía principalmente de las zonas del Levante, lo que ahora es Líbano y ya sabes, todo eso en el Medio Oriente. Y navegaron y tomaron varias partes del norte de África. Así que incluso antes de que los árabes llegaran al norte de África, estaban los fenicios, que eventualmente se convirtieron en los cartagineses. Y de ahí es de donde muchos tunecinos obtienen, digamos, su posible identidad, como quieras llamarlo, además de su posible herencia árabe o amazigh. Así que hay como toda una especie de identidad fenicia, cartaginesa o como quieras llamarla que existe en Túnez. Y eso es más común para ellos en comparación con otras regiones del norte de África. O sea, no tienes eso en Argelia o Marruecos, ¿sabes? Pero sí lo tienes específicamente en Túnez. Y si hablas con un tunecino y le preguntas sobre eso, estoy seguro de que te podría contar todo un discurso sobre eso y cómo se relaciona con su identidad. Ahora vamos a Libia y por falta de una mejor palabra, solo diré esto. De todos estos países del Magreb en el norte de África, Libia es probablemente el que más se identifica como árabe, en lugar de, por ejemplo, Amazigh o cualquier otro pueblo sahariano, dependiendo de la región en la que estés. Es raro porque hoy en día Libia no está oficialmente dividida, pero de alguna manera está funcionalmente separada en bloques de poder rivales. Y hay como 3 de ellos. Está Tripolitania en el oeste, que es donde está la capital, Trípoli. Ahí es donde se encuentra el gobierno de unidad nacional, el gobierno de Libia reconocido por la ONU. Y luego tienes el lado opuesto, Cirenaica, que es la administración oriental de Libia. Personas que están alineadas con el ejército libio de Jalifa Haftar, como se llama. Las LIAF, las Fuerzas Armadas Árabes de Libia. Y luego en el sur tienes Fezzan. Es una mezcla de autoridades tribales, milicias y dinámicas de poder cambiantes y coaliciones locales. Son, de nuevo, los pueblos del desierto. Así es como Libia está más o menos dividida. Y cuando hablas con la gente libia, ellos vienen de una de estas 3 regiones y te cuentan toda una historia. Y lo loco es que en las partes del sur de Fezzan en realidad encuentras pueblos que no son afroasiáticos. El grupo nilo-sahariano de los pueblos Tubu. Ellos hablan un idioma nilo-sahariano y son completamente diferentes a todos los demás. Y también olvidé mencionar que en las partes muy al sur de Mauritania también encuentras algunos pueblos bantúes de África Occidental. Grupos Níger-Congo, principalmente Wolof. Además también están los pueblos andalusíes que en su mayoría eran judíos sefardíes que vinieron de España y migraron hacia el norte de África, habitando principalmente áreas de lo que ahora es Marruecos hasta Túnez. La isla de Djerba en Túnez tiene una larga historia de presencia judía e incluso hay sinagogas allí. Así que sí, toda esta zona del Magreb, aunque sí hay algo de tensión en algunas zonas de la región, ya sabes, está todo el asunto de la partición de Libia. Tienes todo el asunto de Marruecos, Argelia, el tema saharaui con el Sahara Occidental, lo que sea, bla, bla, bla. Aunque hay algo de tensión, lo que sea, tienes este trasfondo de desierto compartido, mediterráneo, seco, árido, una cultura basada en el clima, arraigada en el color y las tradiciones, con un toque y matiz de supervivencia. Porque es el desierto, tenías que aprender a sobrevivir, tenías que saber dónde conseguir agua, tenías que saber cómo dedicarte al pastoreo de camellos y ganado, tenías que saber cómo orientarte por las estrellas y tenías que saber cómo lidiar con todo este paisaje intenso y loco, ¿sabes? La gente magrebí es un pueblo que sabe cómo lidiar con lo inhóspito. Y eso es algo que comparten entre ellos en una macro región del norte de África. Ellos simplemente saben quiénes son y te lo harán saber. Son magrebíes, son los norteafricanos. Así que ahí lo tienes. Ese es como el resumen. El país oculto de la macrorregión que en realidad no es un país. Solo lo llamo así para efectos de este video. Pero lo llamaré una macrorregión. Macrorregión del Magreb. Bien. Así que ahí lo tienes. Espero que hayas aprendido algo. Cuídate. Mantente atento.